Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Sí, familia, le damos gracias a Dios por la tremenda bendición de estar aquí, por el milagro de la vida. Es un privilegio estar respirando y lo más trascendente, relevante, importante de nuestras vidas es que estamos reunidos en el nombre de Jesús, en un mismo espíritu, atendiendo un llamado divino. Qué bendición. Me alegra, me agrada ver a Pastor Juan, a Pastor Willy Arce en Dallas, Texas, a Pastor Videlmo Chingo ahí en Cocochó, al hermano Abel Guevara, está Abelito también en la conexión. Amén, qué bendición, Abel. Muy buenas noches. Débora Ramírez en Guayaquil, Ecuador. Un abrazo enorme para ti, Débora, querida. Para tu mami Rita, un abrazo fraterno, enorme. Jaycee en Guadalupe. Un abrazo también para ti, para Walter, para Polcito, para toda la tribu. Lida Isabel Lima. Emilio Mori en Lima también. Rocío Jiménez también. Se ha escapado de sus múltiples actividades y ya está conectada también. Qué bueno. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor. Padre bueno, Señor Dios Todopoderoso, a ti sea honor y gloria en esta noche. Padre, nos rendimos ante ti. Venimos ante ti, mi Dios, con un corazón humilde, humillado, contrito, reconociendo nuestras faltas, nuestras fallas, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestros pecados para poder, oh Dios mío, alcanzar el oportuno socorro, la misericordia tuya, que seas tú lavándonos en tu preciosa sangre, restaurando todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, te doy gracias por la vida de cada hermano en esta noche, Señor, reunidos acá en el Zoom, a los que van a ver el programa a través del YouTube y a través del Facebook, que seas tú, Señor, tocando cada corazón. Amoroso Padre, hoy hablé con Agustín Villegas, está en terapia de sus piernas, Señor, que le han operado, bendícelo, fortalece a él, a su nieto, que también está delicado en el nombre de Jesús. Oro por Pastor Videl Mochingo, que ha sufrido un accidente, una fractura en su pierna y está enyesado. Pero Señor, a través de todo eso yo sé que vas a engrandecer la fe de nuestro amigo, hermano, Pastor Videlmo, en el nombre de Jesús. Amoroso Padre, no hay nada que escape tu control, no hay nada que pase en este universo si tú no lo permites, si tú no lo sabes. Padre, una vez que ellos pasen la prueba, definitivamente estarán en un nuevo nivel. Amoroso Dios, oramos por nuestro hermano querido Juan González, hablé con él, hoy está mejor, oramos para que seas tú restaurando todo su ser. En el nombre de Jesús, bendecimos a nuestro querido Juan. Gracias por su vida. Oramos por Emilio, oramos por Pastor Juan Alemán. Bendice a este amigo, a este pastor que estará compartiendo tu poderosa palabra en esta noche. Que sea tu precioso, glorioso, maravilloso, bendito y dulce Espíritu Santo el que abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y llega hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo de nuestro ser. Padre, y que seas tú ministrándonos, que seas tú hablando a nuestro corazón de acuerdo a nuestra necesidad y seas tú bendiciendo nuestras vidas y nuestros hogares. Señor, aquí en representación de cada familia, Señor, en esta noche bendecimos sus hogares, sus casas, su provisión, su sanidad. Que seas tú, Señor, llenando sus hogares de esa luz de tu presencia. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, como bálsamo de vida en cada hogar de mis hermanos que están en esta noche. Y los que no se han podido conectar en esta noche, donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén,
que sea tu amor infinito el que los alcanza. Con esos lazos invisibles de amor sean envueltos, Señor, y sean llenos de tu gracia y de tu favor, donde quiera que estén. Cuál fuere la situación que estén pasando en este día, en estas semanas, en estas noches, que seas tú, mi Dios, cuidando de ellos. Eterno Padre, te damos la más cordial bienvenida, precioso Espíritu Santo, en esta noche, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén y amén. Pastor Juan Alemán, estás en casa, bienvenido, pastor. Gracias, gracias, Max. Y un saludo especial a todos los que están conectados en este momento y que quiero compartir con ustedes un pasaje que seguramente usted lo conoce, el encuentro eh, está en el Evangelio según Juan, en el capítulo 4. No voy a leer todo el encuentro, pero rescataré algunas enseñanzas. Dicho sea de paso, es un pasaje que tiene grandes enseñanzas sobre la evangelización, sobre la adoración, etcétera. Pero hoy quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón poder dejar en vuestros corazones. Nos dice esta porción de la Escritura que Jesús estaba yendo con sus discípulos y habían ido a la región de Samaria. Pasaron por allí y el Señor decidió quedarse en Samaria mientras envió a sus discípulos a hacer algunas compras. Nos dice la Escritura aquí que los discípulos habían ido a un pueblo a comprar comida. Un aspecto del discipulado bíblico, cómo discipulaban los maestros de Israel, incluyendo al Señor Jesús, a sus discípulos. No solo eran clases bíblicas, sino aún que les encargaban algunas tareas. Los maestros de Israel aún podían estar juntos algunos días, comiendo, haciendo una preparación del discipulado, y aún les encomendaban a los discípulos algunas tareas domésticas. Y el Señor los envió a sus discípulos a comprar. Bueno, me ponía a pensar un poquito en esto y me preguntaba a mí mismo, ¿quién hoy en día aceptaría un discipulado de esta naturaleza? Porque generalmente queremos estar en un salón de clase, un maestro al frente nuestro, una separata que nos alcanza, el desarrollo del tema, termina la lección, nos vamos a nuestras casas y la próxima semana regresamos para la siguiente lección y así sucesivamente. Y creemos que ese es el discipulado. Pero el discipulado bíblico era un tanto diferente. Y me preguntaba a mí, ¿qué pasaría si a los que tratamos de enseñar, de discipular, le decimos, bueno, ahora les voy a encargar que vayan a comprar para el almuerzo, vamos a almorzar juntos, y uno de ustedes va a cocinar? Tal vez más de uno pensaría, este pastor se está aprovechando de nosotros. Las compras que él tiene que hacer, ahora nos manda a nosotros a que vayamos a comprar. Y ahora nos pone a barrer la casa y quiere que nosotros le dejemos la casa bien limpia. Y un sinnúmero de pensamientos que podrían venir porque no estamos acostumbrados
a este tipo de discípulo. Pero el Señor lo hacía. El Señor se quedó en Samaria, en un pueblo llamado Sicar, donde estaba el pozo de Jacob. Y el Señor, un poco cansado del camino, se quedó junto al pozo y envió a sus discípulos a un pueblo cercano a comprar. En ese escenario es que se acerca una mujer de Samaria para sacar agua. Y el Señor se acerca a ella y le dice, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritano? Había una gran rivalidad entre judíos y samaritanos, una rivalidad de muchos años. Esto viene desde la época de Nehemías, de Esdras, cuando ellos regresaron de la cautividad para levantar los muros de la ciudad y poner nuevas puertas al templo. Lo dice la Escritura, que justamente fueron los samaritanos que se opusieron a que se hicieran estos trabajos. Fueron los que organizaron una resistencia para que no se levantaran los muros de la ciudad, mucho menos que se pusieran nuevas puertas al templo. Y además, estos samaritanos eran de un grupo de judíos que no habían sido llevados a la cautividad. Y mientras el pueblo estuvo cautivo, ellos, los hombres se casaron con mujeres gentiles y hubo una mezcla. Todo este escenario hizo que hubiera una rivalidad entre ellos, porque no usaban ellos nada en común. Y entonces, eso nos deja a nosotros una lección, que debemos estar dispuestos a romper barreras que nos separan de la gente. En este caso eran viejas rencillas, pleitos de muchos años atrás. Pero a veces hay barreras que nos separan de la gente. Hay barreras que nos impiden llegar a evangelizar a ciertos sectores de gente en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Tenemos prejuicios y no podemos vencer estos prejuicios. Queremos que Dios nos use, tenemos que vencer esto. Tal vez en tu comunidad, en tu ciudad, en tu barrio, hayan sectores de personas que te son difíciles de poder llegar, a las cuales debes pedir a Dios la gracia para llegar a ellos y poder llegar con el único mensaje que puede cambiar y transformar sus vidas. Bueno. Aquí en nuestro país tenemos diferentes tipos de personas a las cuales necesitamos llegar, tanto en la costa, en la sierra como en la selva. Tenemos países vecinos, donde tal vez hemos tenido rivalidades de muchos años atrás. Hablo, por ejemplo, con países vecinos como Chile, Ecuador, Bolivia, etcétera, que son barreras que los hombres han construido
por rencilla, por conflicto, por guerras, y han quedado viejas heridas que nos impiden muchas veces llegar a ellos, socializar con ellos y por supuesto poder compartir la palabra de Dios, la palabra del Señor. El Señor Jesús no tenía ese problema. Él se quedó con el propósito, un propósito de alcanzar a alguien en esa ciudad. Y envió a sus discípulos a comprar y él se quedó en el pozo porque él como Dios sabía que alguien llegaría a ese pozo. Y llegó una mujer de Samaria. Y el Señor le pide agua. Y la mujer se asombra de que un judío le pida agua. ¿Estás dispuesto a acercarte a gente donde hay barreras? A veces hay barreras familiares. A veces hay pleitos entre familias. A veces no visitamos a ciertos familiares por viejos conflictos y malos entendidos en la familia. Y estás dispuesto a acercarte, estás dispuesto a dialogar, a que haya perdón, haya reconciliación, para que pueda fluir el mensaje del Evangelio. Y el Señor conversa con esta mujer. Y el Señor le dice, mira, si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías agua y yo te daría agua, agua viva, agua que te lleve a experimentar la vida eterna. La mujer no entendió el mensaje. Y la mujer le dijo, mira, no tienes con qué sacar el agua. Esto es interesante. Esto es algo, esos datos son muy interesantes. No tienes con qué sacar el agua. Eso significa que cuando el Señor le pedía agua, significaba que iba a tomar del depósito de esta mujer samaritana. Y los judíos no usaban utensilios usados por samaritanos. Pero el Señor saltó esa barrera. Entonces la mujer le dijo, no tienes con qué sacar agua. Y me vas a dar a mí. Bien, dice aquí la escritura, voy a leer esta parte, le dice, si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le hubieras pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Pedir. El Señor le dijo, tú me pedirías. ¿Saben? Aquí hay dos asuntos muy importantes. Cuando nos falta el discernimiento para pedir. Cuando el pedir se convierte en una barrera. Pedir. El Señor le dijo, si tú me pidieras, yo te daría agua que da vida. Pero como no sabes quién soy yo, no sabes quién es el que habla contigo, no me vas a pedir. Y necesitamos pedirle al Señor discernimiento para que las oportunidades no pasen, para que las oportunidades no se vayan. Hermanos, viene a mi mente cuando en la ciudad de Piura, donde yo serví por más de 11 años,
en una congregación. eh, eh, Había un hombre que siempre iba a, a los cultos, pero cuando terminábamos el culto él se iba y nunca podía conversar con él. Así pasó un año y yo no podía conversar con él, no sabía ni quién era. Pero un día llegó un pastor amigo y vio a este hombre y el pastor me dijo, ¿tú sabes quién es ese hombre? No, le digo, ese hombre es un empresario fuerte, un empresario canadiense. Está viviendo momentáneamente aquí en Piura. Me dice, si tú le pidieras que te ayude para construir el edificio educacional, tal vez puede haber una posibilidad de que te ayude. Y a mí se me hacía tan difícil pedir, pero alguien me dijo, pero no estás pidiendo para ti, estás pidiendo para la obra de Dios. Así que un día terminó el culto y rápidamente fui al encuentro de él, nos saludamos, lo invité a mi casa para almorzar un día y él vino y después del almuerzo le digo, hermano, tenemos un terreno que por años no podemos construir. Teníamos unos pequeños ahorros, pero la moneda se ha devaluado. Ustedes recordarán, los que somos peruanos, de lo que los medios de comunicación llamaron el Fujishoku, la devaluación de la moneda. Los pocos ahorros que teníamos quedaron en mí. Y estábamos en esa crisis, construcción civil a nivel de todo el país estaba paralizado. Y yo le pedí al hermano que nos ayudara. Le presenté los planos del arquitecto y el hombre los vio, los examinó y me dijo, puedo ayudarte. Y inicialmente, hermano, yo estaba pensando pedirle $5,000 para por lo menos empezar a poner las bases del edificio. $5,000 después de una devaluación monetaria era un montón de plata. Pero Dios hizo que yo cerrara mi boca y luego él me dijo, puedo ayudarte. ¿Con cuánto podría ayudarme? Le dije. Y me dijo, puedo ayudarte con $70,000. Y me dio los $70,000. Y construimos el edificio educacional en la peor crisis del Perú, cuando construcción civil estaba paralizada a nivel nacional. Nosotros estábamos construyendo en la ciudad de Piura. Pedí. El Señor Jesús le dijo a la mujer, si tú conocieras quién soy yo, tú me pedirías. Hermanos queridos, ni siquiera $70,000, sino vida eterna. Vida eterna. ¿Cuánto vale eso? No, no hay precio. Costó la sangre del Hijo de Dios. Y eso es lo que el Señor quería ofrecerle a esta mujer. Por eso tengamos discernimiento para cuando se presenten las ocasiones saber pedir. Saber pedir. Y luego la mujer le dice, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré
no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Bien, el Señor le habla del agua de la vida. Debemos pedirle al Señor sabiduría para poder abordar temas de interés en la gente, temas comunes, temas que apunten a necesidades humanas, como en este caso era la sed de tomar agua. Pero el Señor le habló de otra agua, el agua que salta para vida eterna. Vamos a pedirle al Señor sabiduría para saber hablar del Evangelio a la gente, nos escuche, que la gente nos pregunte. Decía un religioso, le decía a su discípulo, no le hables de Dios a la gente que no te pregunta, que no te pregunta, pero vive de tal manera que todos quieran preguntarte. Voy a volver a repetir, no le hables de Dios a quien no te pregunta, pero vive de tal manera que todos quieran preguntarte. Cuando vives una vida cercana a Dios, algo de Dios se va a pegar en ti y la gente lo va a observar, lo va a ver y te preguntarán. Y es el momento para darles el agua de vida. El agua de vida, el Señor Jesús dijo, yo soy el agua de vida, que bebiere de mí jamás tendrá sed. Tenemos que hablar de Jesucristo, no de religión, no de nuestra congregación. No, tenemos que hablar de la persona de Jesucristo. Él es el agua de la vida. Si le hablamos de religión, la gente volverá a tener sed. Si le hablamos de nuestra congregación, la gente volverá a tener sed. Pero si le hablamos de Jesucristo, la gente no tendrá sed jamás. Amén. Se acabará la búsqueda. Hace 47 años bebí el agua de vida y no he necesitado ir a buscar agua en otros lados, porque ya bebí del agua de la vida que se llama Jesucristo. Él es el Evangelio. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Todavía no había entendido. Y el Señor apunta a la necesidad. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y a esto es lo que yo le llamo la evangelización sobrenatural. Yo recuerdo que desde mis primeros pasos en la vida cristiana me enseñaron a evangelizar. Usábamos para evangelizar un folleto llamado Las 4 leyes espirituales. Y después otros materiales acerca de cómo evangelizar, cómo iniciar una conversación,
qué decirle a la gente, ¿cierto? Hablarle del amor de Dios, hablarle del arrepentimiento, de la muerte del Hijo de Dios, de la resurrección, del perdón, de la vida eterna, etc. Y es bueno prepararse así, conocer la doctrina cristiana, sobre todo la doctrina de la salvación. Pero necesitamos llegar con algo sobrenatural. Y para eso necesitamos pedirle al Señor que nos dé esa bendición de poder escuchar el corazón de la necesidad de la. Y el Señor sabía de la necesidad de la mujer samaritana. Cuando te acercas a la gente, o cuando la gente se acerca a ti, puedes sentir su necesidad, puedes percibir el dolor, el sufrimiento, el desencanto, la desesperanza, la enfermedad. Me contaba una vez, iniciamos un tiempo de evangelizar casa por casa. Y un hermano en la puerta de la casa. Y llegaron dos hermanos para evangelizar, estaban visitando casa por casa. Y esta señora un poco molesta le dijo, no, 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 no quiero saber nada de eso. Está bien, señor, disculpe. Y ellos siguieron, pero en ese momento el Espíritu de Dios le dijo a uno de ellos, cáncer, cáncer. Entonces el hermano escuchó eso y se regresó y le dijo, señora, hay alguien con cáncer aquí. Y la señora lo miró y le dijo, ¿y quién me ha dicho usted? Dios. Sí, tengo un familiar con cáncer. Pasen ustedes. Y los hizo pasar y allí ellos pudieron compartir el Evangelio, porque el Señor les hizo saber cuál era la necesidad de esa familia. Hermanos amados, necesitamos pedir a Dios la evangelización sobrenatural, y podemos escuchar la necesidad de la gente, el latido del corazón de las personas, qué están viviendo, cuál es la tragedia que están teniendo para poder llegar con el único mensaje que puede cambiar su vida. Pero el Señor le dijo, el Señor le habló de la tragedia de esta mujer. Ve, trae a tu marido. No tengo marido. Es verdad. 5 maridos has tenido. El que ahora tienes no es tu marido. Entonces la mujer se dio cuenta que había alguien que sabía toda su vida, toda su tragedia. Y entonces empezó a pensar, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el profeta que hemos estado esperando? Y dice la Escritura que esta mujer se fue a su pueblo y habló a la gente. Y les dijo, hay un hombre que me ha dicho toda mi vida, ha tocado mi necesidad, lo que yo estoy viviendo por años. ¿No será este el Mesías? Y toda la gente vino para ver a Jesús. Y escucharon de primera mano acerca de la salvación del agua de la vida. Hermanos, lo que la gente necesita no es religión, ni siquiera que le hablemos de una congregación donde tú asistes, sino que le hables de la persona que puede cambiar el rumbo de sus vidas. Pidámosle al Señor volver a esa evangelización sobrenatural y pidámosle a Dios, Señor, donde yo me pare, donde yo me coloque, donde haya gente que me rodea, pueda escuchar
su corazón y la tragedia que están viviendo. Una sola mujer trajo a todo un pueblo para escuchar a Jesús. A veces todo lo que necesitamos es a una persona para que muchos más vengan a escuchar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a volver a esa evangelización sobrenatural. La encontramos, hermanos, la encontramos en los evangelios. Pero vamos a leer los evangelios. Volvamos nuevamente a los 4 evangelios, a leerlos, releerlos, meditar, pensar y pedirle al Señor, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Pedirle, vuelve a usarme, como usaste a la iglesia del primer siglo. Vuelve a hacerlo con nosotros. Que Dios nos ayude a alcanzar nuestras ciudades, empezando por familiares que no conocen aún la palabra de Dios, tocando gente cercana a nuestro vecindario, pidiéndole a Dios el oído espiritual para escuchar su tragedia y la sabiduría para poder hablarles del único mensaje, el Evangelio de Cristo, que puede cambiar sus vidas para siempre. Vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de este encuentro que tuviste con la mujer de Samaria, hoy nos haces recordar nuevamente cómo debemos acercarnos a las personas en su necesidad. Danos discernimiento, sensibilidad espiritual para poder escuchar el llanto, la alegría o la tristeza, la desesperanza, la tragedia, la enfermedad de la gente y poder hablarles de ti, del Evangelio, del mensaje de perdón, de salvación, del mensaje de poder que cambia, que transforma. Ayúdanos, Señor, a seguir evangelizando, a no detenernos, que nuestra boca se abra, nuestro corazón sienta, que podamos volver nuevamente a ganar a gente para Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Gracias, Pastor Juan. Muchas gracias por el mensaje que nos has traído esta noche. Un abrazo grande, fraterno para Toñita, tu esposa, para tus hijos, para el Bendición. grupo que están ahí en Oxapampa. Ya quisiéramos estar apoyando esa obra. Confío en el Señor que en su tiempo el Señor va a manifestarse de una manera sobrenatural para que puedas hacer ese ministerio que tienes ardiendo en tu corazón, Pastor Juan. Un abrazo fraterno para Amén. ti y muchas gracias una vez más. Familia, como siempre, es una bendición contar con ustedes, compartir con ustedes. Si Papá Dios lo permite, si el Señor Dios Todopoderoso lo quiere, mañana en este mismo horario, con una porción más de su preciosa palabra. Hasta mientras. Que tengan una noche preciosa, una noche de paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Que el Señor lo bendiga, familia. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Bendiciones.